Lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro. Cuando empezamos a asombrarnos y a tener curiosidad sobre la vida, empezamos a ver todo este tipo de cuestiones, a preguntárnoslo. Hoy quiero iniciar este video sobre la filosofía con la etimología, que me gusta mucho porque precisamente es sobre lo que trata la filosofía. Y la primera parte es filos, que significa amor, y la segunda es sofía, que significa sabiduría. Entonces, la palabra filosofía significa amor por la sabiduría. Y precisamente sobre esto trata sobre la filosofía, que es sobre todo este tipo de cosas de la introspección, del pensar, del sentir, todo esto, sobre algunas cuestiones que nos preguntamos, nuestros cuestionamientos, que nos empezamos a cuestionar cosas de cualquier cosa, como por ejemplo quién soy, qué me gusta, cosas así, por ejemplo todas estas cuestiones que nos inquietan y que tenemos una duda sobre esto, nos los empezamos a preguntar. Y de esto trata la filosofía, de empezar a pensar sobre esto y también para hallar una respuesta empezamos a hacer todo este camino de empezar a cuestionarnos esto para encontrar alguna respuesta que nos guste o que en realidad veamos que sí tiene, como por decir así, algo que en realidad sí es verdadero o real o que nos sirve o todo este tipo de cosas. Y la siguiente parte con la que quiero continuar es con la historia de la filosofía, y para esto quiero leer una pequeña frase que me gusta mucho y es: el que no sabe llevar su contabilidad por espacio de 3000 años se queda como un ignorante en la oscuridad y solo vive al día. Godley. Y con esto no quiero decir solamente que todo esto de que empecemos a, como por decir así, estar en otros espacios, en otros tiempos, que sí es muy bueno saber la historia, pero también lo más importante es también vivir al día, como decía ahí, pero conocer la historia, o sea, vivir en el aquí y el ahora, pero sobre todo también conocer la historia, conocer de dónde venimos, conocer todas estas cosas para también poder tener este conocimiento y para podernos cuestionar y todo esto, pero también estar en el momento presente, aquí en el momento que estamos viviendo. Entonces precisamente en esto quería contar un poco. Y también la siguiente parte es que, por ejemplo, la historia de la filosofía es muy importante por lo que acabo de decir, para ver de dónde venimos, las cuestiones, las preguntas que se hacía a todo este tipo de gente y todo esto. Y precisamente la frase que acabo de leer la saqué de este libro que se llama El mundo de Sofía, que me gusta mucho porque precisamente habla sobre todas esas preguntas que fueron las primeras preguntas, porque antes existían los mitos que fueron creados por las religiones de esa época para sacar, por ejemplo, respuestas a por qué llueve. Entonces decían que llovía porque habían dioses que partían vasijas en los cielos. Y precisamente la filosofía lo que hizo fue cuestionarse este tipo de cuestiones y después hacer observaciones sobre lo que pasaba, y entonces se dieron cuenta de que en realidad es agua que sube y todo esto, y en realidad que fueron personas que se dieron cuenta de observar, de ver su ambiente, y también otros estaban en desacuerdo y decían que nuestros sentidos, el tocar, el ver, el escuchar, el sabor, todo esto eran mentiras y que en realidad no nos podíamos fiar de ellos. Entonces precisamente cuando vemos todo este tipo de cosas, una parte de lo que creían unas personas y la otra parte de lo que creían otras personas, es cuando en realidad podemos nosotros discernir y ver cuál de las dos es la que en realidad nosotros le hallamos más coherencia, en la que nosotros nos damos cuenta
que en realidad le vemos más como sentido, que cuando lo pensamos, que cuando lo sentimos, que cuando todo esto nos damos cuenta que esto era, por ejemplo, con lo que yo concuerdo, o esto es lo que a mí me sirve. Y cuando vemos precisamente esto, es cuando vemos la historia, que precisamente hay una frase que no sé quién la escribió o la dijo, pero la he escuchado y dice: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces es precisamente todo este tipo de cosas, de darnos cuenta de qué era lo que había en el pasado y qué es lo que ahora nosotros podemos discernir y creer. Y precisamente una de las grandes preguntas que hay en la historia, y te invito a ver ese video, es un video que tengo en mi canal que dice quién soy. Este video precisamente es una de las grandes preguntas y que yo también me la he formulado y me la he preguntado. Y por ejemplo, yo duro mucho tiempo, por ejemplo, cuando en ese video lo contaba, cuando estoy, por ejemplo, viendo algo, o que estoy, por ejemplo, en una conversación, pero en realidad estoy pensando en algo, o estoy dibujando, o cosas así. En realidad estoy, por ejemplo, pensando y preguntándome cosas, o por ejemplo estoy haciéndome, por ejemplo, digo, ¿qué es tal cosa? Y entonces empiezo a pensar. Y también te invito a visitar mi Instagram, en el que estuve hablando sobre Howard Gardner, que fue el que creó las 9 inteligencias, y una de estas grandes inteligencias es la existencial. Y de toda esta inteligencia existencial sale, por ejemplo, la filosofía, las cuestiones que nos empezamos a cuestionar, que le hallamos, por ejemplo, una respuesta de todo lo que empezamos a buscar en nuestra mente y nuestro corazón, lo que nos damos cuenta que en realidad nos sirve y que le hallamos más, por decir así, sentido, coherencia, todo eso, para en realidad empezar a cuestionarnos todo este tipo de cosas. Y que también hay muchas ocasiones en las que hay muchas respuestas para un solo tema. Entonces, precisamente, en el video de quién soy, hablaba sobre que, por ejemplo, una gran respuesta a esta pregunta de quién soy es que somos un proceso, somos el proceso de nuestra vida. O sea, desde que nacemos hasta que morimos, somos ese proceso, que eso es lo que somos, decía en una parte. Y también que somos un microcosmos, también es una otra parte, que un microcosmos de cosas que vamos recopilando en nuestra vida y que vamos siendo. Entonces todo esto es un microcosmos que vamos reuniendo en toda nuestra vida. También hablaba sobre todo este tipo de cosas, y quiero decir una pequeña parte acá, y también es como ver que la verdad no es toda, pero también que son como pequeñas partes. Y a mí me gusta mucho pensar en esto como, por ejemplo, digo yo varias veces en algunos lugares, es como si tuviéramos una foto de un árbol de manzanas. Entonces la partimos en muchos pedazos, y entonces en un pedazo aparece el cielo, en otro aparece una hoja, en otro aparece un tronco, en otro aparece una rama, en otro el pasto que está abajo, en el otro una manzana. Entonces es como que cada quien coge un pedazo de esa foto y dice, un árbol de manzanas es una hoja, un árbol de manzanas es el cielo, y así. Pero en realidad, cuando unimos todas las piezas, nos damos cuenta que en realidad todas tenían razón y que todas hacían parte de, por decir así, un gran rompecabezas. Entonces eso es precisamente lo que te quiero invitar a, por ejemplo, investigar sobre todo este tipo de cuestiones y también preguntar. Terminar un poco es precisamente esta parte de que hablé anteriormente, y es sobre que es muy importante conocer la historia, que es muy importante también saber lo que pensaban otros filósofos antes, pero aún más importante es, como decía anteriormente, cuestionarnos a nosotros mismos, todo ese tipo de cuestiones que vamos adquiriendo con la información. Irnos cuestionando a nosotros mismos si en realidad pensamos y sentimos que eso que acabamos de leer, ver, escuchar, oír de una persona que lo dijo, todo este tipo de cosas, que si en realidad nosotros nos sirve a nosotros, que empezarnos a cuestionar a nosotros mismos si yo, Julián Donado Castillo, cree es eso, o ve que en realidad sí es así,
o con su experiencia lo puede corroborar, que esta es una gran parte, la experiencia, que cuando tenemos, por ejemplo, con la experiencia, también podemos contrastarlo con otras cosas que pensaban otras personas, y que al fin y al cabo el conocimiento es experiencia. Entonces, cuando nos damos cuenta de que, por ejemplo, cualquier conocimiento de cualquier cosa fue la experiencia de otra persona, que se pasó por la experiencia de más personas y se convirtió en un conocimiento, pero que no es la verdad absoluta, que hay otras experiencias, y que es como esa foto del árbol de manzanas. Y quiero terminar con una frase que me gustó mucho, y dice: lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro. Cuando empezamos a asombrarnos y a tener curiosidad sobre la vida, empezamos a ver todo este tipo de cuestiones, a preguntárnoslo. Y precisamente en el anterior video del aprendizaje hablé sobre el conocimiento, y que inicia este proceso del conocimiento con una duda. Cuando nos empezamos a cuestionar esta duda, continúa con la siguiente parte, que es la investigación, que en la investigación no solo es saber hacia afuera, ver todo este conocimiento que hay, sino también está preguntarnos a nosotros mismos. Y después nos quedamos con esta parte del aprendizaje. Muchas gracias.